mientras que los países con mayor libertad económica cuentan con $32.400 al año aproximadamente en ingreso per cápita. Existe una relación entre mayor libertad económica y mayor ingreso per cápita. Siguiente. Bueno, pero me van a decir, bueno, sí, está bien, pero esos países son los más desiguales. En esos países los pobres no tienen menos en comparación con el resto de la economía. Bueno, si ustedes pueden ver, no existe relación básicamente entre libertad económica y el porcentaje de ingresos que el 10% más pobre de la población tiene. Es más, hasta podemos ver que el cuartil más libre económicamente es donde los pobres tienen más como porcentaje del pastel en general, del ingreso general de la población. Libertad y desarrollo humano. Todos los años el Programa de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano publica un índice, igual que el índice de libertad económica, donde califica a los países de acuerdo a su desarrollo humano, donde incorporan todo tipo de indicadores como acceso a vivienda, acceso a educación, acceso a agua potable, calidad de vida en general. Estos no son temas económicos, porque todo el mundo dice, mira, sí, está bien, ok, la gente gana más en los países, pero ¿qué clase de calidad de vida tienen? No tienen acceso a educación, no tienen acceso a agua potable, o las mujeres son reprimidas en su trabajo y todo. Bueno, el índice de desarrollo humano mide esto. Entonces podemos comparar el índice de libertad económica con el índice de desarrollo humano y vemos que los países con las economías más libres del planeta son casualmente los países que cuentan con mayor desarrollo humano en el planeta. La expectativa de vida, esto es un indicador muy importante de desarrollo humano. Recordemos que hasta hace 100 años el promedio de vida a nivel mundial era de 40 años. O sea, yo como que ya voy a cumplir 30 en 2 meses, ya yo estaría casi que en mi tercera edad, si hubiera nacido hace 100 años. Pero en cambio hoy la expectativa de vida en muchos países alcanza hasta los 85 años. Y si nosotros vemos la diferencia de expectativa de vida entre los países con menos libertad económica y los países con mayor libertad económica, es de 20 años. Si ustedes nacen en un país con una alta libertad económica, ustedes tienen la promesa de que muy probablemente van a vivir 20 años más que aquellos desafortunados que nacen en países como el Chad. Es más, hace poco publicamos un estudio en el instituto sobre la India. La India, como mencioné anteriormente, un país enorme con 1.3 mil millones de habitantes, un país que desde su independencia en 1946 mantuvo una economía muy controlada por el Estado, con altos, pesados impuestos, regulaciones, prohibiciones para poder negociar a nivel internacional, etcétera, etcétera. Y esto hizo que la India fuera un país pobre por muchos años y sigue siendo un país pobre. A partir de 1980 más o menos, muy tímidamente la India empieza a liberalizar su economía. Y ya a partir de 1991-92, más agresivamente empieza a liberalizar su economía y hemos visto cómo la India ha empezado a crecer. Pero entonces uno de mis colegas ahí en el Cato Institute hizo un estudio, él es indio, y él hizo un estudio sobre qué hubiera pasado si la India hubiera liberalizado su economía una década antes. Si estas reformas que se han tomado a partir de 1991 se hubieran hecho en 1981. Bueno, descubrió que 14.5 millones de niños habrían sobrevivido, 261 millones de indios habrían sido alfabetizados y 109 millones de indios habrían salido de la pobreza. El título del estudio es "El socialismo mata", y eso es una lección que podemos ver de estos números. La mortalidad infantil y la libertad económica. Vea qué diferencia tan dramática entre aquellos países con altos niveles de libertad económica y los que tienen menos. Porcentaje de acceso de población al agua potable. En los países con menos libertad económica, aproximadamente el 70% de la gente tiene acceso a agua potable, mientras que en los países con mayor libertad económica, básicamente el 100% tiene acceso a agua potable. Desempeño ambiental, porque mucha gente dice, bueno, está bien, son países que consumen más, son países que tienen mayor ingreso, pero esto tiene un costo ambiental.
Todo este consumo de estados de recursos tiene que tener algún impacto en el medio ambiente. El mundo no puede costear tener un segundo Estados Unidos con la capacidad de consumo que tiene ese país. Eso sería una hecatombe ambiental. Bueno, vemos que los países, otra vez va para atrás, los países con mayor libertad económica cuentan con mejores indicadores ambientales. Esto sacado también del Banco Mundial, del Índice de Desarrollo Humano, indicadores humanos. Países como Haití, nadie diría que sería un paraíso ambiental, y está entre los países menos libres, donde la gente muere temprano, precisamente porque a mayor libertad económica, mejor calidad de vida y mejor medio ambiente. Bueno, pero aquí estamos hablando de democracia. ¿Qué hay de la libertad económica y libertad política? Anteriormente mencioné que existe una relación, pero si ustedes pueden ver, los dos primeros lugares del índice de libertad económica no son democracias. Hong Kong no es una democracia y Singapur no es una democracia. De hecho, Singapur es un régimen bastante represivo. ¿Existe algún ligamen? ¿Demuestra esto que las libertades económicas básicamente vienen a costa de libertades políticas? Vamos. Bueno, Freedom House es una organización que publica un índice también sobre libertades políticas, derechos políticos cada año, donde califica nuevamente los países de acuerdo a su libertad política. Y como pueden ver ustedes, los países más libres económicamente cuentan con mayores libertades políticas. Nuevamente, mayor crecimiento económico, mayor riqueza, da mayor acceso a ciertos bienes, a ciertos servicios que facilitan la libertad política. Twitter, Facebook, Internet en general, son cosas que vienen con el crecimiento económico, que vienen con la riqueza, que vienen con la mayor prosperidad, y que a los gobiernos se les hace cada vez más imposible controlar. Incluso en naciones tan reprimidas como Cuba. Aquí, por ejemplo, en Twitter tengo a Joanny Sánchez, la bloguera cubana que ha hecho noticias en los últimos meses por su desafío al régimen de Fidel Castro. Es impresionante ver cómo Joanny Sánchez, sin acceso a internet en su casa, pero aún así por un teléfono, manda sus twitters a alguien que está fuera del país, y esa persona los escribe y los pone, y entonces podemos ver lo que Joanny Sánchez está haciendo. Joanny Sánchez hace una semana y media fue arrestada por individuos en la calle, fue apaleada por efectivos del régimen de Fidel Castro por su oposición, y inmediatamente a los 5 minutos de que eso sucedía ya sabíamos que Joanny Sánchez estaba en problemas, y eso le causó una condena mundial al régimen de Fidel Castro. ¿Qué pasaría si Joanny Sánchez tuviera internet en su casa, por ejemplo? Imagínate la clase de cosas que podríamos ver, la clase que más cubanos pudieran tener internet en su casa. Por eso es que el desarrollo económico eventualmente va aparejado de mayores libertades políticas, porque a los gobiernos les hace imposible poder controlar este tipo de fenómenos. Las libertades civiles, libertades como la libertad de expresión, la libertad de no ser espiado por el gobierno, las libertades como los derechos de las personas del mismo sexo a poder practicar libremente su sexualidad, son libertades que son sagradas y son igualmente importantes que la libertad económica, y vemos que los países con mayor libertad económica son los países que son más tolerantes a las libertades civiles. ¿Y qué hay de la corrupción? Bueno, la corrupción es un fenómeno que nos preocupa mucho aquí en América Latina. Nuestra región lamentablemente tiende a ser de las más corruptas. Entonces, si usted compara el índice de libertad económica con el índice de transparencia internacional, vemos cómo los países menos libres son los más corruptos, y esa corrupción va cayendo. ¿Y cómo se explica esto? ¿Hay algún tipo de relación? Bueno, efectivamente, cuando usted quiere empezar una empresa, por ejemplo, y usted tiene que pasar por 17 procedimientos burocráticos que le cuestan un ojo de la cara, que depende de la voluntad de 27 burócratas para que lo dejen empezar una empresa, muchas veces usted cae en la tentación de querer agilizar las cosas con un billetico, ¿verdad?